Queridos seguidores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Medicina Funcional con Alfonso. El día de hoy, inspirados por las festividades de nuestro país, México, vamos a abordar un tema muy interesante y el tema es plantas endémicas de México. Le damos la bienvenida a nuestro especialista, Alfonso Campos. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por la bienvenida. Y hablemos sobre plantas endémicas de México, plantas mexicanas. ¿Bien? Sí. ¿En qué? Pues primero comenzamos haciendo un poco la introducción. México creo que es un país muy rico en toda su vegetación, también en la tradición de uso de plantas medicinales. Usted tiene mucha escuela y mucho conocimiento al respecto. No nos ha platicado mucho, pero además de la fitoterapia, antes usted tuvo un recorrido muy interesante a través de la experiencia del uso de plantas medicinales en ciertos sectores de México. ¿Es así? Sí, durante muchos años de la vida he estado trabajando con médicos indígenas, médicos ritualistas, de los que vulgarmente llaman chamanes, que realmente para nuestra cultura son curanderos. Y sí, en este recorrido he aprendido algunas prácticas de la medicina tradicional. Aprovechando, debo de comenzar siempre diciendo que a pesar de que siempre se me ve como embestido en este papel de la medicina científica, de la evidencia científica, yo nunca, y no es un arrepentimiento, los que me conocen saben muy bien que yo nunca he manifestado nada contra la medicina tradicional, mucho menos contra la medicina indígena. Siempre he dicho que el problema de la medicina tradicional es que es tan transparente, que por esta misma transparencia, y parece sencilla, aunque no lo es, pero por esta transparencia que la medicina tradicional tiene, es que muchos se arropan o se refugian, muchos charlatanes se refugian en la medicina tradicional para difundir o divulgar conceptos que ni tan siquiera son propios de la medicina tradicional. Cuando uno ve, por ejemplo, en TikTok a un falso curandero tratando de curar o de recomendar cúrcuma, jengibre, uno se da cuenta que no es un médico tradicional por la simple razón de que cúrcuma y jengibre no son plantas tradicionales arraigadas culturalmente a nuestras etnias. O sea, los indígenas de México no conocen la cúrcuma y jengibre como entidad farmacológica. Entonces uno se puede dar cuenta que son falsos curanderos, charlatanes, no tenemos otra forma de decirlo. Pero contra ellos sí siempre yo he estado. Pero cuando yo veo a un médico indígena de verdad, a un curandero auténtico, de estos que curan con hierbas y que tienen esa alta sensibilidad que ha sido parte de la educación de toda la vida, porque ellos son educados para toda la vida, yo les tengo mucho respeto y siempre trato de aprender de ellos. Entonces este camino de aprendizaje me ha llevado, por ejemplo, a las montañas de Oaxaca. Durante muchos años he estado con los hermanos indígenas mazatecos trabajando en ciertos aspectos de la medicina tradicional. También he colaborado con algunos investigadores que estudian las sustancias que estas etnias utilizan, y ellos son etnofarmacólogos para proveer cierto material para que estas plantas sean estudiadas, porque resulta que si alguien sabe utilizar bien las plantas medicinales locales, son nuestros indígenas. Pero los auténticos, insisto en ellos. O sea, si uno está viendo uruchurtadas ahí en TikTok, pues obviamente eso no es medicina tradicional ni medicina indígena, eso es charlatanería, ¿no? Si uno ve a la otra señora que se avienta en la tinota grande y se baña con agua, eso no es medicina tradicional. Son personas con aspecto sencillo que se quieren disfrazar de médicos tradicionales. Insisto, la medicina tradicional es maravillosa y pocas veces yo utilizo esta expresión. Resulta que en México tenemos más de 3.500 plantas medicinales que son utilizadas en nuestra medicina tradicional. Y de estas 3.500 plantas, alrededor de 280 fueron registradas en un documento maravilloso que se llamó el Códice de la Cruz Badiano. El Códice de la Cruz Badiano, que es nuestro único documento de registro de medicina indígena azteca, que realmente el autor fue Martín de la Cruz. Solamente que no convenía a los intereses de aquel momento que el principal autor fuera un médico indígena. Claro.
Entonces, por eso es de que lo conocemos como el Códice Badiano, pero realmente es el Códice de la Cruz Badiano. Eso es un tesoro que tenemos sobre el uso de plantas medicinales en México. Bueno, aparte toda la cultura que tenemos, repito, son más de 3.500 plantas medicinales. Solamente el doctor Michael Henrich, él es de origen alemán, pero es académico en la Universidad de Londres, a quien conozco personalmente. Y el doctor hizo una investigación junto con otros investigadores de la UNAM, doctor Arellano, si no me recuerdo, Alonso Arellano. Entonces ellos hicieron una investigación y solamente para diabetes encontraron más de 500 plantas medicinales utilizadas en la medicina tradicional. Y de esto ellos hicieron un screening, o sea, fueron analizando cuáles eran las más utilizadas y finalmente algunas de estas plantas más utilizadas, por ejemplo, tenemos el guayacán. El guayacán es una planta mexicana, o sea, que ha estado en la medicina tradicional desde hace muchos años, y de las más utilizadas, o sea, la más utilizada, el guarumbo. El guarumbo, que es una planta que la encontramos, prácticamente el guarumbo es símbolo de toda América Latina, lo encontramos en toda América, pero es originaria de México. Muy poca gente sabe. El guarumbo es una plantita muy sencilla. Normalmente la gente no la aprecia mucho, no la utiliza. La gente que no sabe, obviamente, porque casi siempre está llena de hormigas. Esta es una propiedad que en botánica se llama mimercofila. O sea, quiere decir de que el árbol produce sustancias que a las hormigas le gustan, se alimentan y de esta forma les dice, vengan por favor, aquí hospédense conmigo. Y esto les sirve de protección. Y ese mismo árbol también sirve de protección para la reproducción de varias especies de loros y cotorros. Por eso es de que a los loritos les huele el pico como hormiga, porque se dan en estos árboles que tienen sustancias que huelen como a hormigas. Bueno, pero esto es un dato curioso. El guarumbo nos provee una droga vegetal que es la hoja de guarumbo. Y la hoja de guarumbo es la más utilizada en todo México para el tratamiento de la diabetes. Además de eso, contamos con evidencia científica de que sí funciona. O sea, cuando algo pasa por el crisol del uso tradicional durante muchas generaciones, eso ya es un dato muy fuerte de que esa planta medicinal funciona y que es segura. La mayoría de ocasiones lo que hacen los estudiosos es que observan, y por eso es la etnofarmacología, observan a ver qué utilizan las personas y de eso vienen y realizan estudios, pero ya tienen, es un gran avance porque ya tienen información fidedigna que ha sido filtrada a través de muchas generaciones. Entonces, el guarumbo es una de estas plantas mexicanas que utilizamos para la diabetes, que es eficaz, que es segura, funciona bastante bien, es asequible, fácil de conseguir y además, como repito, es 100% una planta medicinal mexicana. Muy poca gente sabe que del guarumbo, por ejemplo, independientemente de sus propiedades medicinales, del guarumbo se hacen las mejores marimbas. ¿Del árbol? Sí, por las propiedades de su madera, porque su madera es dura y es liviana a la vez. Y también de la madera de guarumbo se hacen violines. Sí, en la cultura mexicana el violín pues es parte de la música mexicana y la marimba también. En Chiapas hacen marimbas y en Guatemala también a partir de la madera de guarumbo. Pero volviendo al tema farmacológico, el guarumbo contiene algunos elementos, entre ellos el ácido clorogénico y la isoorientina. Estos han sido evaluados con actividades similares a metformina. Entonces tenemos un gran tesoro en plantas como el guarumbo, hablando precisamente de plantas mexicanas, porque a veces recorremos el mundo y vamos por ahí queriendo tratar todo con plantas europeas, ¿no? Uh-huh. O sea, está bien, es válido porque hay mucha evidencia científica sobre ello. Sobre las plantas mexicanas existe menos evidencia clínica, pero no es porque las plantas mexicanas no sean útiles o no sean eficaces, sino porque a veces el hecho de que se realicen estudios científicos de una planta también corresponde a ciertos intereses. Uh-huh. Entonces en Europa se tienen ciertos intereses sobre las plantas, especialmente en Alemania, donde se pueden crear patentes a partir de modificaciones de los compuestos de las plantas. En México no. Entonces por esa razón es que se le invierte muy poco. Claro, hay investigadores que estudian plantas como el cuachalalate, como el epazote, todo eso se estudia aquí en México. O sea, la UNAM ha estado durante muchos años estudiando plantas medicinales mexicanas y tenemos un compendio enorme, una biblioteca, un repositorio de la UNAM. O sea, sí hay información realmente.
Si buscamos, sí encontramos. Sí, de hecho me viene a la mente también Chapingo, ¿no? Creo que Chapingo también tiene investigadores. Sí, Chapingo ha estado trabajando durante muchos años con la investigación. Sobre todo, Chapingo se enfoca más a la fitotecnia, o sea, debo decir, las técnicas de reproducción. Han incursionado bastante en el tema del estudio de algunas plantas medicinales, aunque, bueno, no es correcto decirlo. Pero realmente yo confío bastante en los estudios que la UNAM realiza sobre plantas medicinales. Y dentro de todas las plantas que podríamos mencionar en México, también hay muchas enfermedades de las cuales México lastimosamente ocupa lugares muy altos a nivel mundial, como sería la diabetes. Nos acaba usted de hablar del guarumbo. Y en el caso, por ejemplo, de las enfermedades cardiovasculares, ¿hay alguna planta mexicana que nos podría apoyar? La dieta mexicana es una dieta que protege el sistema cardiovascular. El problema es de que cada vez nos alejamos más de nuestros principios dietéticos. También culturalmente nos estamos alejando de nuestra alimentación. Pero en la dieta mexicana, independientemente de su origen, porque el tomate no es de origen mexicano, el chile sí. Imagínate el primer cristiano que probó chile y se enchiló, ¿no? De haber dicho, me voy a morir. Y luego se dio cuenta que esa euforia y eso, bueno, esa sensación deliciosa del chile, ¿no? Pero el chile, volviendo al tema cardiovascular, el chile es un gran elemento para la protección del sistema cardiovascular. No estoy diciendo en chilense, yo lo que estoy diciendo es que el chile ha estado en la cultura culinaria mexicana durante casi toda nuestra existencia como cultura. Y resulta de que el chile es un gran protector cardiovascular. En la dieta mexicana tenemos también la cebolla, tenemos el tomate, un simple pico de gallo, de estos que se pica tomatito, cebollita y chilito. Y es un gran protector cardiovascular. Sin embargo, volviendo al tema de plantas, ya netamente tratamientos, tenemos una planta que está documentada en el Códice de la Cruz Badiano, que hace rato les mencioné, que esta planta es la Yolosóchil. Su nombre científico es Talauma mexicana y en algunas otras partes la conocen como otro tipo de talauma, pero su nombre es Talauma mexicana. Y resulta de que Yolosóchil es una planta que sí que puede ayudar para problemas cardiovasculares como la hipertensión, que como bien lo mencionas tú, pues tenemos índices crecientes de estas enfermedades en la población mexicana. ¿Por qué? Porque es que cada vez somos más hipertensos y más diabéticos, porque también cada vez somos más obesos, más gordos y nuestra dieta, repito, ha cambiado bastante con respecto a nuestra dieta antigua. Por ejemplo, ahora, y también me sale un poquito el tema, ¿no? Ahora tenemos gurús pelones en TikTok diciendo de que el maíz es una basura, que es una porquería de alimento, ¿no? Satanizan alimentos como el maíz, cuando el maíz es uno de los grandes logros prehispánicos de nuestras culturas. El maíz venía de este tamaño, era una cosa chiquitita hace 3.500 años. Fueron los olmecas los que lograron domesticar el maíz y pudieron obtener de él un alimento sustancioso que ha mantenido a nuestra población durante cientos de años. Es un superalimento. No me voy a meter en el tema alimenticio. El maíz, el estigma de maíz también es una poderosa medicina. Pero entonces, volviendo al tema de la alimentación que actualmente pues ha cambiado, cada vez que nos alejamos más de nuestra alimentación natural, pues estamos más enfermos también. Cuanto más cerquita estamos de la alimentación americana, y esto es cierto, Rocío. Sí. Yo he estado atendiendo durante muchos años, atendiendo consultas en el norte, en la frontera, en Estados Unidos, y de las observaciones que yo he hecho precisamente es eso, de que cuanto más cerquita están de Estados Unidos, peor se come. Esto así, peor se come. Y más enfermas están las personas. Si nosotros vamos a poblaciones como, por ejemplo, bueno, que te voy a decir una cosa también, por si que te vas a Chiapas y lo que no se comen de salchicha y de porquería se lo toman de Coca-Cola. O sea, sí. Te vas a Chamula y la Coca-Cola es sagrada, bendita, ¿no? Y la Pepsi también. Entonces, este es el verdadero problema, el cambio en el paradigma alimenticio. Volvamos al tema de las plantas medicinales y entonces, insisto, Yolosóchil, Tila, son plantas que son comunes y además son originarias y muy utilizadas en la medicina tradicional mexicana y pueden contribuir bastante al sistema cardiovascular. Otras plantas medicinales que tenemos que pueden ayudar indirectamente al sistema cardiovascular, por ejemplo en el manejo de grasas, tenemos una planta que se llama estafiate, que estafiate también es una planta de uso precolombino, prehispánico.
El Staphylococcus es familia del ajenjo. Su nombre científico es Artemisia ludoviciana y es una gran planta medicinal con la cual podemos disminuir niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, también podemos mejorar las funciones del hígado y todo esto es el estafiate. Muchas gracias. Ok, y entonces dentro de nuestras plantas también quisiera nos platicar un poquito de una que ahora está de moda y la vemos por todos lados. ¿Hay alguna evidencia terapéutica sobre el cempasúchil? Sí existe evidencia. Aparte de su uso comercial, el cempasúchil pertenece primero pertenece a una familia de plantas, que es una familia muy grande, muy grande, pero ubicamos un compuesto que es el compuesto generalizado en esta familia. Pertenece a la familia de las asteráceas o de las compuestas. Y los compuestos que caracterizan esta familia son las lactonas esquiterpénicas. Cuando nosotros vemos lactonas esquiterpénicas, sabemos que tenemos propiedades protectoras del hígado. Sin embargo, el cempasúchil también ha mostrado gran actividad, principalmente antibacterial, antifúngica, que es decir, contra bacterias, contra hongos y contra organismos. Por eso tradicionalmente se ha utilizado para el tratamiento de la diarrea. Podemos utilizar la flor de cempasúchil para el tratamiento de infecciones digestivas, entre ellas incluidas el Helicobacter pylori, que el Helicobacter pylori está muy relacionada a enfermedades como gastritis. Y algunos otros usos. Sin embargo, estudios más recientes nos dicen que el cempasúchil también tiene actividad en el sistema nervioso central. ¿Sí? Lo podríamos utilizar para estados de depresión, para estados de ansiedad. No es un tratamiento así, digamos, superior a otros que conocemos. Sin embargo, sí que tiene esta actividad para relajar el sistema nervioso. Personas que de repente están muy estresadas, un tecito de flor de cempasúchil, listo. No, estas son algunas de las propiedades que hemos venido estudiando. Aparte en la piel, pues lo podemos utilizar para infecciones de la piel. Contiene algunos aceites esenciales. También contiene eugenol entre sus trazas de aceites. Y el eugenol tiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Estas propiedades ya se han visto, ya se han analizado a través de estudios que nosotros llamamos experimentales. Experimentales son preclínicos, o sea, no han llegado todavía a los pacientes, pero ya los estudios experimentales nos van arrojando resultados muy positivos del uso del cempasúchil. Aparte, el cempasúchil pues, tiene un uso cultural en nuestra población, que es para el Día de Muertos. Esto pues es muy conocido. Pero hablando farmacológicamente, es cempasúchil. Sin embargo, debemos de ser muy cuidadosos con el uso del cempasúchil. El cempasúchil pertenece a una subtribu de plantas que son las tagetes. Entonces, tenemos entre sus parientes, tenemos Tagetes erecta, Tagetes lucidum, que pueden llegar a tener algunos alcaloides. Cempasúchil comparte algunos alcaloides con estas plantas, por lo tanto no se debe utilizar durante un tiempo prolongado, eso es todo. No se debe utilizar 6 meses, 7 meses, no, si no se cuenta con una prescripción de un especialista. Que problemas digestivos, que mala digestión, entonces el cempasúchil puede ser bastante útil. Repito, diarrea, de entrada se utiliza por sus propiedades antibacteriales y además tiene propiedades antisépticas. Wow, no sabía todo esto. Bueno, sí, porque hice un video apenas, pero es muy interesante porque nosotros siempre lo vemos y únicamente en estas fechas. Entonces no lo asociamos tanto como una planta para uso medicinal porque es solamente una temporada muy corta el tiempo en que la vemos. Entonces es muy interesante saber todo lo que podemos obtener de ella. ¿Y cuando yo era joven, yo tenía un conocido que se dedicaba a las plantas medicinales y entonces él decía de que le gustaba este tiempo de Día de Muertos porque 15 días después de Día de Muertos él estaba recogiendo bastante cempasúchil ya seco que ni tenía que trabajar porque lo recogía así, incluso iba al panteón porque dice de que en esta temporada muchos en Europa pedían pétalos de cempasúchil. O sea, mientras nosotros estamos distraídos pensando de que terminamos ya el cempasúchil, lo recogemos y lo tiramos a la basura, en otros países se está estudiando y se está apreciando bastante el uso de plantas mexicanas. Ese sería otro tema. Porque, por ejemplo, en México producimos árnica, producimos valeriana, producimos cempasúchil, producimos nopal, producimos epazote y muchas otras plantas que en Europa están siendo muy, pero muy apreciadas. El nopal, por ejemplo, en Francia, plantas como el epazote por la presencia del ascaridol, todo esto en Europa es bastante apreciado. Y la árnica, que la utilizan para adulterar la árnica europea. ¿La mezclan? Sí.
pero o la ponen en extracto y todo y la documentan en Europa. En todos lados se cuecen habas, ¿no? En Europa la documentan como árnica montana, cuando no es árnica montana, es árnica mexicana. Y la árnica mexicana y la árnica montana no son lo mismo, no son lo mismo. Árnica montana es la variedad europea. La mexicana es una árnica que conocemos como Heterotheca innuloides. Y la Heterotheca innuloides, desde mi opinión, tengo 30 y tantos años estudiando esta materia, la Heterotheca innuloides para mí es superior a la árnica europea. Entonces, valeriana, también la valeriana es una de las plantas que de México se ha sobreexplotado porque se envía a Europa, se ha sobreexplotado y se ha llevado incluso al límite de la extinción. ¿Sí? Muchas plantas por el consumo en Europa se ha llevado al límite de la extinción en México y nosotros que también cada vez utilizamos más plantas medicinales. En nuestro país de por sí es idiosincrasia de nuestra población utilizar plantas medicinales. Por esa razón es que durante muchos años yo he estado invitando a muchos médicos de formación académica, médica, a estudiar las plantas medicinales, estudiarlas, no pelearse con la idea de las plantas, no estar ahí despreciando lo que no conocen. Porque a veces hay médicos que, no, las plantas medicinales ni se las tome porque todas le van a hacer daño, todas son tóxicas, todas, no hay evidencia, no hay esto. No saben porque no lo investigamos primero, ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros conjuntamos el conocimiento de plantas medicinales con el conocimiento científico, pues tenemos un gran resultado porque resulta que nuestra población, la gente, nuestros pacientes, pues están esperando eso. Si tú vas en contra de la idiosincrasia de la población a la que estás atendiendo, pues de alguna manera estás afectando tu trabajo también. Entonces hay que tener cierto conocimiento sobre las plantas medicinales, aunque se ejerza la medicina convencional. Claro. Y otra de nuestras plantas, que no sé si sea muy conocida, usted me dirá, bueno, que es corteza, si no estoy equivocada, el tepescohuite. El tepescohuite también es una planta de mucha tradición de uso en México. No tengo información, no recuerdo si es de las plantas que aparecen en el códice de la Cruz Badiano. Sin embargo, su uso está muy arraigado en nuestra cultura, lo utilizamos como cicatrizante. Tener cierto cuidado, el tepescohuite no se puede utilizar durante mucho tiempo porque pertenece a una familia que es la familia de las... pertenece a la tribu de las mimosas, al género de las mimosas. Entonces, entre ellas tenemos Mimosa hostilis. El nombre científico del tepescohuite es Mimosa tenuiflora. ¿Qué pasa? De que normalmente este género de plantas tienen un compuesto que es el DMT. No es TNT, no va a explotar. Es el DMT que tiene cierta actividad psicotrópica. Por eso es de que en ocasiones se utiliza, por ejemplo, el tepescohuite se utiliza para adulterar Mimosa hostilis en mezclas que tienen actividad psicotrópica, como la de la ayahuasca. Entonces, nada más ser cuidadoso con no utilizarlo vía oral durante mucho tiempo, el tepescohuite, pero en aplicación tópica el tepescohuite es excelente cicatrizante, además es antiinflamatorio, tiene propiedades antibacteriales en la piel. Porque resulta, cuando vamos a tratar una herida, una quemadura, también tenemos que proteger de microorganismos. Y el tepescohuite hace esta función. Hace muchos años, en la década de los 80, hubo un accidente muy grande donde un pueblo tuvo un polvorín de estos donde hacen pólvora. Se provocó un incendio muy grande y fue muy inmediato. Estos polvorines normalmente cuando explotan no dan tiempo. Entonces hubo mucha gente que presentó quemaduras de segundo, de tercer grado, y en ese tiempo fue cuando el tepescohuite tomó mucha relevancia, mucha fama, porque se comenzó a utilizar gracias a la intervención de investigadores de la UNAM. O sea, no nada más se les ocurrió, no fue ocurrencia. Y sí, ha dado muchos resultados siempre el tepescohuite. Nosotros en ocasiones preparamos una crema de tepescohuite, una pomadita de tepescohuite, aunque lo más adecuado, de mi opinión, es el tepescohuite en polvo puro. Hay que poner el tepescohuite un ratito en el horno, a 50, 55 grados centígrados, unos 10 minutitos, no va a afectar al tepescohuite para nada, y esto para que mate algunos microorganismos y se aplique directamente en la piel como talco. Es magnífico el uso del tepescohuite. Si lo utilizamos vía oral, máximo 2 gramos de polvo para el tratamiento de úlceras digestivas. Eso es el tepescohuite. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Podría, bueno, dentro de todo lo que tenemos también, bueno, tenemos algunas que son del sur de la República, como por ejemplo el achiote, que es
muy utilizado, sobre todo en esta fecha que hacen el Día de Muertos y hacen su pib y hacen muchísimas alimentos tradicionales. ¿El achiote tiene alguna propiedad terapéutica? Muchísimas, ¿Sí? Muchísimas, sí, por supuesto. Es rico en carotenos. Nosotros normalmente conocemos el betacaroteno, pero no solamente es el betacaroteno. Carotenos es un grupo muy grande de compuestos que derivan de los compuestos fenólicos. Entonces, y el achiote es de los más ricos en estos carotenos con propiedades antioxidantes magníficas, de verdad. Esto en cuanto al arilo y la semilla, pero también en la hoja de achiote tenemos propiedades antibacterial, antimifúngica, antiprotozoaria. Se utiliza tradicionalmente para el tratamiento de enfermedades graves de la piel, entre ellas en algunas comunidades indígenas se utiliza para el tratamiento del vitiligo. La hoja, la decocción se utiliza tradicionalmente para el tratamiento de enfermedades como sífilis y gonorrea, como coadyuvante. Es antiinflamatorio para artritis, para reumatismo y repito, las semillas poderosamente antioxidante. También se utiliza para síndrome metabólico. De todo lo que estoy diciendo tenemos evidencia. Sin embargo, el uso más interesante tal vez del achiote es gracias a las proantocianidinas que contiene, que sirve para infecciones urinarias e infecciones vaginales. Para infecciones vaginales se puede utilizar directamente la semilla de achiote, diluir una cantidad pequeña, por ejemplo 3 gramos en medio litro de agua y con esto hacer unos lavados vaginales directamente. Cuando hay, por ejemplo, presencia de algún tipo de flujo. Y aparte se puede tomar la decocción de la hoja con un poquitito de las semillas. Esto es medicina tradicional. Hoy estamos hablando mucho de medicina tradicional mexicana y estoy tratando de conjuntar con la parte de la evidencia que hemos encontrado. En el achiote sí hemos encontrado evidencia de su uso. Vix aureliana no pasa desapercibido en el mundo, se estudia bastante para tratamientos también relacionados a la anemia, enfermedades sanguíneas. O sea, y actualmente se ha encontrado actividad anticancerígena en líneas celulares del achiote. Cardiovascular también. Y tiene muchísimas. Sí, de hecho sí. Las plantas son así, generosas. Las plantas no tienen solamente un espectro de tratamiento. Las plantas en ocasiones tienen un amplio espectro y de esto a veces se molestan algunos médicos porque no lo creen, porque no lo han investigado también. Entonces, una planta no puede curar tanto. Sí, lo que pasa es de que ellos tienen una visión muy aplicada al criterio farmacológico de su medicina. Metformina, diabetes y bueno, que incluso la metformina tiene otros usos, síndrome de ovario poliquístico, etcétera. Algunos médicos son muy eclécticos al utilizar metformina, que les hace creer de que las plantas, siendo naturalmente productoras de moléculas, no tienen esta capacidad. Con una planta a veces podemos tratar una condición y por efecto secundario positivo tratamos otras condiciones. Sí. Otra planta que me parece, usted hoy nos va a abrir la mente sobre todas las que sí son y las que quizá tenemos la idea errónea, pero ¿la hierba del sapo es de origen mexicano? La hierba del sapo no es de origen mexicano propiamente. La presencia de la familia de la hierba del sapo, las Ericium, son del Caribe. En Cuba, por ejemplo, hay muchas variedades de Ericium. Sin embargo, ha sido bien establecida esta planta desde hace muchos años en México. Es familia, realmente poca gente lo sabe, de lo que conocemos como cilantro cubano, cilantro de La Habana. El cilantro de La Habana. Entonces, ¿por qué? Porque es familia de las umbelíferas a la vez. Entonces, del género de las Ericium. Tenemos Ericium carlinae, tenemos Ericium heterophyllum, que estamos hablando de la hierba del sapo. Es una planta que tiene mucho uso tradicional, popular. En mi opinión, sí tiene propiedades para tratar colesterol, es hipolipemiante, hipocolesteremiante, tratar colesterol, disminuir triglicéridos, balancear LDL, HDL. Esa es mi opinión. Como diurético lo utilizamos bastante bien. Exagerar las propiedades de la planta no es adecuado. En eso no voy a estar de acuerdo. Tratar, por ejemplo, piedras en la vesícula biliar solamente con hierba del sapo no es adecuado. Esa es mi opinión nada más. Yo respeto bastante lo que se diga en otras partes, pero yo no he encontrado evidencia robusta, clínica ni experimental sobre el uso de la hierba del sapo. Tenemos mucho más evidencia de plantas como el nanche, por ejemplo, el nanche mexicano,
O sea, yo busco la evidencia, siempre estoy buscando la evidencia científica y durante algunos años he estado buscando sobre la hierba del sapo y no he encontrado tanta evidencia científica. Eso es lo que debo decir. Se ha encontrado incluso más evidencia científica sobre el uso de este cilantro, que es el cilantro de La Habana, que es Ericium carlinae. Entonces, esa es mi opinión de la hierba del sapo. Es una gran planta medicinal, pero es un poquitito como cuando hablamos de la moringa. La moringa no es mexicana, nada más es cuando hablamos de la moringa. Si me dicen es buena, sí es buena. O sea, para diabetes es buena, para anemia es buena. Pero de ahí cuando comienzan con que la moringa, el árbol de la vida, y que la semilla de la moringa, que cura tantas veces más que esto, que tiene más que esto, que tiene, ya. O sea, ya. Ahí es una exageración y entonces la exageración siempre va a ser una forma de ignorancia. Entonces no. Y de la hierba del sapo se ha exagerado su uso. Para lo que sirve, nos sirve bastante bien. Tiene propiedades acuaréticas, por lo tanto, lo podríamos utilizar, por ejemplo, para pacientes, no estoy diciendo que lo utilicen, yo digo lo podríamos, en base al conocimiento, para pacientes que padecen insuficiencia renal. En las primeras etapas, si podríamos utilizarlo en lugar de un diurético, podríamos mandarlo como acuarético, la hierba del sapo. O sea, tiene usos que si los estudiamos muy bien, pueden ser bastante útiles en la farmacología. Y usted mencionó el nanche. El nanche. Platíquenos del nanche. Bueno, el nanche, no estoy seguro si es una planta 100% endémica de México, aunque yo creo que sí, debe ser del sureste. En Tabasco, Chiapas, encontramos bastante nanche. Luego cuando uno va por la carretera, y tiene una flor muy bonita, un color hermoso. Sí la has visto, ¿verdad? Sí. Entonces, y esta frutita que durante mucho tiempo pues, la hemos utilizado, cuando nosotros mordemos un nanche y todavía no está muy maduro, en ocasiones incluso maduro, sentimos leve adormecimiento en la lengua. Esto es por la presencia de una gran cantidad de polifenoles. Y los polifenoles del nanche están relacionados a actividades cardiovasculares, antioxidantes, hablando de la fruta. ¿Sí? Pero la realidad es que la droga vegetal más apreciada del nanche son las partes aéreas, donde incluimos flores e incluimos hojas. Las hojas y las flores hemos encontrado evidencia para el tratamiento de ansiedad, depresión, estado nervioso alterado, insomnio, tiene actividad en el sistema nervioso central, actividad en el sistema serotoninérgico. De entrada, esto lo tenemos evidenciado. En la cáscara también contiene algunos taninos. La mezcla, por ejemplo, de cáscara de la corteza, partes aéreas, útil para personas que padecen diabetes. De hecho, muy eficaz. Entonces sí, el nanche también es una planta medicinal que deberíamos de apreciar, deberíamos de cuidar bastante, no permitir su destrucción. Nos aporta, aparte de la fruta deliciosa, nos puede aportar droga vegetal. El nanche no es explotado a nivel medicinal, no estoy diciendo que lo vayan a explotar. Yo tengo en mi colección de plantas medicinales, tengo extracto de nanche, de partes aéreas de nanche, Birsonima crassifolia es el nombre, y de hecho podemos encontrar en la biblioteca del Sevier, que es una biblioteca científica muy importante para la medicina, podemos encontrar algunos documentos sobre Birsonima crassifolia, nanche. Qué interesante, no sabía. De hecho, no es una planta, como usted dice, no está explotada a nivel terapéutico, entonces no la huimos tanto como la fruta, como el gusto, ¿no? De tener. ¿Y qué nos podría usted platicar del epazote? El epazote, pues también bastante. Sí, tenemos cierta evidencia. El epazote también está muy arraigado a nuestra cultura, incluso a nuestra cultura culinaria. Es curioso lo que te voy a comentar, de que el epazote está prohibido en la Ley General de Salud. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. El nombre científico es Chenopodium ambrosioides, aunque también se le conoce como Telopsis ambrosioides, y resulta de que el epazote contiene algunos compuestos como ascaridol, y también ha sido estigmatizado a nivel farmacológico, esto la gente no lo sabe, por su contenido en un compuesto que se llama beta-tuyona. Sin embargo, recientemente se ha estudiado de que la beta-tuyona sería un quimiotipo, no sería el quimiotipo más agresivo, más tóxico, como por ejemplo el que sí contiene el ajenjo europeo. La beta-tuyona está ubicado como un neurotóxico, puede dañar el sistema nervioso central. Entonces, por esa razón, con esta información parcial, esto es como que un grito también, con esta información parcial, la Ley General de Salud prohíbe el uso del epazote a nivel farmacológico.
Claro, habría ya que actualizarse y aclarar, decirles, no, esto es un quimiotipo de la beta-tuyona y el ascaridol. ¿Por qué? Porque en pruebas experimentales que se ha hecho con consumo prolongado, son estudios en los cuales se les suministra durante 80, 90 días, se les suministra un extracto de pasote a ratoncitos y luego se hacen estudios histológicos, no se ha encontrado daño histológico a nivel renal, a nivel hepático, que es lo más importante, lo que más se evalúa. No se ha encontrado dosis letal baja, ha encontrado una dosis letal muy alta. Entonces es una droga vegetal segura, se utiliza, bueno, tradicionalmente se lo ponemos a las enchiladas, se lo ponemos a los frijoles. En mi caso, yo he comido el huevo con epazote. La verdad es que yo he comido hasta epazote, hojas de epazote así nada más con quesito fresco. Y bueno, está como que muy pegado a nuestra forma de alimentación, a menos nuestra antigua forma de alimentación, el epazote. Es una planta bastante interesante. En México tenemos dos variedades de epazote. A una le llaman epazote zorrillo, las mismas propiedades, tiene el ascaridol. ¿Para qué si podemos utilizar el epazote de entrada? Para los parásitos. Tenemos propiedades antihelmínticas gracias a la presencia del ascaridol. O sea, y es selectivo, es excelente, fuera lombrices. O sea, luego en los ranchos los niños que traen la barriguita ahí con las lombrices, pues adelante, una buena dosis de epazote, una dosis adecuada, sin miedo. Una dosis adecuada sería de 20 gramos de hoja fresca. Si lo vamos a utilizar seco, utilizamos unos 4 o 5 gramos. Podría ser hasta más de hoja fresca porque tiene mucho contenido de agua. Podrían ser hasta 50 gramos sin ningún problema. No hay riesgo de toxicidad a esas dosis. Y lo utilizamos para sacar lombrices. Eso es el epazote fresco. Pero resulta que nosotros preparamos un extracto de epazote en el cual aislamos otros compuestos flavonoides y en estudios que se han hecho también preclínicos nos dice que tiene la capacidad de inhibir la osteoclastogénesis. ¿Para qué sirve esto? Para personas que padecen o están amenazadas de padecer osteoporosis. Inhibe la reabsorción ósea, la destrucción del hueso a largo plazo, propiedades antiinflamatorias, antiprotozoarias. Podemos utilizar el epazote para cuando las personas están padeciendo dengue y las plaquetas han disminuido, trombocitopenia. Utilizamos una buena decocción de epazote durante el tiempo que estamos enfermos de dengue, por ejemplo. El epazote, ¿qué más lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar como hepatoprotector y lo podemos utilizar para enfermedades digestivas. Personas con artritis reumatoide, el epazote es de primera línea, pero en esos casos sí tiene que ser un extracto porque se tiene que preparar bajo ciertas condiciones especiales para aislar compuestos especiales, porque las plantas medicinales no tienen los mismos compuestos si se le da un tratamiento distinto. A temperatura y a solvencia son diferentes las plantas medicinales. Y para eso nos encargamos los especialistas de aislar compuestos de las plantas medicinales. ¡Wow! Está muy interesante todo lo que nos platica. Hace ratito lo mencionó así muy por encimita, pero si pudiera usted ampliarnos un poco más sobre las propiedades terapéuticas del chile. El nombre científico del chile es Capsicum annuum y a partir del cultivo en México, de México se llevó a Europa y de ahí se ha popularizado bastante. En algunas otras culturas son bastante consumidores de chile, como en la India. ¿Para qué nos puede servir el consumo de chile? El consumo de chile, como dije hace rato, mejora el sistema cardiovascular. Además, mejora la circulación sanguínea, disminuye el colesterol, triglicéridos, tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades analgésicas, pero también el uso tópico del chile se puede utilizar como un poderoso analgésico, tiene propiedades rubefacientes. Nosotros preparamos, por ejemplo, con capsaicina, que es el principal compuesto del chile, la capsaicina, preparamos un gel rubefaciente que se utiliza para el dolor. A través de la irritación y de el dolor controlado, porque cuando se aplica chile directamente en la parte donde duele, lo que hace es que produce una especie de inflamación espontánea, o sea, atrae mayor circulación y esta circulación a la vez es antiinflamatoria. Pero al principio se puede poner roja esa parte. Esa irritación activa un tipo de proteínas que es la proteína P, y esta proteína P está relacionada a la actividad analgésica. El uso del chile de forma tópica no solamente puede calmar el dolor por el momento, sino que lo puede calmar hasta por semanas. Durante varias semanas, haberlo aplicado solamente una vez. Entonces, pues eso sí, debemos de ser cuidadosos, no se puede aplicar en niños. O sea, utilizar chile de forma tópica para tratar dolores es de valientes también. Sí, pero sí funciona bastante bien. Claro, nosotros, en nuestro caso, porque tenemos formas en laboratorio de medir la capacidad de la capsaicina, nosotros preparamos ya geles que son especializados para el tratamiento del dolor
repito, basado en capsaicina. Entonces el chile aparte, repito, tiene actividad cardiovascular, la cual protege bastante el corazón, antioxidante, bueno, mejora la vista, contiene lupiol, o sea, no nada más contiene capsaicina, contiene otros compuestos. Cuando ya está maduro, contiene betalaína. Con el chile podemos tratar infecciones también urinarias, por ejemplo. Nada más que hay que ser cuidadosos porque obviamente puede llegar a causar molestias. Hay personas que son muy susceptibles al picante, eso sí. Hay personas que con un poquito de picante pueden pagar consecuencias muy graves. ¿Y este chile es alguna variedad en específico? Porque en México tenemos cientos de variedades que no se ha logrado documentar cada una por su propio nombre científico. De manera general la llamamos Capsicum annum. De ahí van ciertas variedades, pero en general toda la variedad de chile contienen principios más o menos similares, entre ellos la capsaicina, que es el biomarcador de los chiles. Muy bien. En algún momento usted comentó que no es lo mismo consumir el chile de forma fresca que el chile seco. Sí. ¿Podría usted explicarnos un poquito más? Sí, lo que pasa es de que la capsaicina, cuando ya sufre un proceso de oxidación a través de la fermentación del chile, entonces puede llegar a suceder de que sea mucho más irritante y puede ser inflamatoria, porque la actividad del chile realmente es inflamatoria, o sea, cura a través del dolor, lo expliqué hace rato. Entonces, pero cuando es oxidada a través de la fermentación, entonces tiene propiedades exacerbadas, exageradas, y esto puede ocasionar molestias gástricas, digestivas, inflamatorias. Entonces el uso, por ejemplo, para ser más práctico, o sea, de lo que estamos hablando es de que no es lo mismo consumir chile fresco que chile seco. Hay personas, por ejemplo, que pueden tolerar consumir picante, como el chile jalapeño, la cascarita, hasta con semilla, lo que sea, se enchilan, la sufren, pero no pagan las mismas consecuencias que cuando comen mole o comen guisos de estos que llevan chile ancho, chile morita, bueno, tenemos una cantidad enorme de chiles que nuestras cocineras conocen bastante bien. Ya saben cómo mezclar uno con otro y obtener ahí los guisos y todo. Entonces, pero estos chiles, hay personas que ya no los traen. No estoy diciendo que no los coman. Lo que estoy diciendo es que si tenemos enfermedades, por ejemplo, digestivas, o si tenemos, por ejemplo, insuficiencia renal, enfermedades graves, debemos de ser cuidadosos con el consumo de la capsaicina que ha sido oxidada o con estos procesos de fermentación. Wow. Muy bien. Y bueno, también otro de nuestros favoritos de México es el frijol. ¿Existe evidencia científica, terapéutica en el frijol? Sí, en Arabia Saudita se hizo un estudio en el cual se utilizó frijol verde, que nosotros conocemos como ejotes. Estamos hablando de frijol, y en este estudio se evaluó a pacientes que padecían microlitiasis urinaria. Y lo bonito de este estudio que se estuvo utilizando ejotes en decocción, realmente el agua, la decocción de los ejotes, y se obtuvo resultados positivos. Por eso es que traigo a colación el estudio, porque se obtuvo resultados positivos, una disminución en la microlitiasis, algunos de ellos incluso superaron la microlitiasis, otros todavía pudieron haber continuado más el tratamiento para terminar el tratamiento completo, pero en general el frijol sí tiene evidencia, pero ahí sí es muy aplicado a un extracto estandarizado en faciolina, por ejemplo, que se ha evidenciado para el tratamiento de la obesidad. En Alemania es una sustancia que está siendo muy estudiada, la faciolina A y B, para el tratamiento de la obesidad. También el frijol es inhibidor de la alfa-amilasa y de la alfa-glucosidasa. En buen cristiano, quiere decir que va a mejorar a las personas diabéticas, a disminuir los niveles de glucosa postprandial, preprandial en personas diabéticas y mejorar la sensibilidad a la insulina. Para esto que acabo de mencionar, el frijol es excelente, excelente. Por esa razón es de que no es aventurado cuando yo a mis pacientes diabéticos les mando un ayuno con ejotes, y de esta manera no nada más vamos a disminuir la glucosa de forma inmediata, sino que a largo plazo vamos a tener un mejor manejo con la inhibición de la alfa-glucosidasa y amilasa, como lo mencioné, un mejor manejo de la glucosa en general y mayor eficacia del medicamento que el paciente esté tomando. Si el paciente está tomando metformina, ayunar con ejotes una vez a la semana hace que la metformina y otros medicamentos funcionen mucho mejor en este paciente, porque contribuyen, mejoran la sensibilidad a la insulina. Entonces el frijol, por ejemplo, hay un estudio muy interesante donde en este estudio se les suministró a los pacientes a consumir arroz, solamente el arroz.
y a otros pacientes, fueron divididos en 2 grupos, se les suministró arroz, pero con frijoles hervidos, o sea, el platito clásico de la niñez. No de la tuya, pero de la mía sí. Pero bueno, arroz con frijoles, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la idea? La idea era evaluar de estos pacientes cómo se comportaba el índice glicémico. Cuando a los pacientes se les suministraba solamente arroz, el índice glicémico era elevado. Cuando a los pacientes se suministraba arroz con frijoles, los frijoles eran capaces de disminuir dramáticamente el índice glicémico del arroz, que incluso no se elevaba en ocasiones, se moderaba o hasta llegaba a presentar niveles más bajos en pacientes diabéticos. Entonces, si vamos a comer arroz, ponemos un platito de frijoles y listo. Por otro lado, el caldo de frijol, solamente los frijolitos hervidos, así con epazotito y todo esto, cebollita. Pues el caldo de frijoles también está relacionado a una mejora de las células beta pancreáticas, o sea, mejora de la producción de insulina, y que esta insulina no solamente se produzca, sino que haya sensibilidad a ella para disminuir la insulinoresistencia. Caldo de frijoles. O sea, ¿quién podría imaginarlo? Sí. Así. Obviamente no hablo de frijoles fritos, de frijoles de estos de lata. No. Claro. Caldo de frijolitos y listo, tenemos ahí medicina. Como lo decía el viejo Hipócrates, ¿verdad? Que tu alimento sea tu medicina. Y se cumple actualmente todavía. Lo que pasa es que ya no queremos comer frijolitos, ya queremos ser prácticos y ir, destapar la lata y ponerle ahí con el aceite y agregarle. Eso ya no es medicina. Ajá. Y bueno, otra de nuestros, es más bien fruto, pero me interesa saber si tenemos, por ejemplo, tengo entendido que la semilla, quizá también la hoja, hablo del aguacate. ¿Qué nos podría usted platicar del aguacate? ¿Qué quieres saber? Tu pregunta. Sí, tengo entendido que tiene una actividad terapéutica, por ejemplo, la semilla. ¿Para qué se utiliza? Lo que pasa es que el aguacate en general, el aguacate nos aporta muchas drogas vegetales. La semilla es una droga vegetal, contiene, por ejemplo, perciorangina. La perciorangina es un poderoso antiinflamatorio, es antioxidante, es lo que le da el colorcito naranja al interior de la semilla. También es un colorante, es un caroteno. Y de ahí, por sus propiedades, y por la familia a la que pertenece de compuestos, también tiene propiedades antibacteriales. Lo podemos utilizar para infecciones urinarias, la decocción de la semilla. La semilla tiene evidencia clínica, de hecho, se ha probado. El consumo de la semilla de aguacate puede mejorar el sistema cardiovascular, disminuir colesterol, triglicéridos, porque tiene alto contenido en lipoesteroles. Entre ellos tiene tocoferol, alfa y beta tocoferol, vitamina E, la que se utiliza para la juventud y para el cabello. Entonces, la semilla de aguacate es de verdad una fuente enorme de productos farmacológicos. Y de ahí pasamos a la pulpa. La pulpa del aguacate se ha evaluado, por ejemplo, en pacientes con artrosis de cadera, evaluación clínica. Sin embargo, no es consumir solamente el aguacate. El consumo del aguacate, la pulpa del aguacate, está relacionada a disminución de colesterol, triglicéridos. Hay gente que dice, tienes piedras en la vesícula, no consumas aguacate. No hay una sola evidencia que diga eso, de verdad, nada. Pero bueno, o si te enojas no consumas aguacate, no tiene nada que ver. Pero la pulpa del aguacate, repito, puede mejorar el sistema cardiovascular, pacientes hipertensos, problemas con las arterias, con las venas, mejorar la circulación, disminuir la fluidez sanguínea cuando la sangre está circulando gruesa, colesterol, triglicéridos, todo esto es la pulpa del aguacate. Si nos vamos al pericarpio de la fruta del aguacate, o sea, la cáscara de la fruta del aguacate, tiene propiedades antihelmínticas y amebicidas. Aparte, también tiene propiedades cardiovasculares. Esto ya nada más la fruta. Y si nos vamos a la hoja del aguacate se ha probado para hipertensión, problemas cardiovasculares, y la cáscara de la corteza del aguacate contiene tanino, se puede utilizar, por ejemplo, para cuando los dientes están flojos. También puede parar una diarrea, la mezcla de cáscara con la hoja. Tiene aceites esenciales en la hoja. El aguacate contiene aceites esenciales que están presentes en el anís. También son estomáquicas, pueden mejorar la digestión. Este olorcito anisado se entiende que no lo tenía el aguacate. El aguacate, su origen, ¿de dónde es el origen del aguacate? Me encantaría contestarle, pero temo que probablemente esté un poco viciada con el nacionalismo y diga que es mexicano. ¿No es mexicano? Resulta de que el aguacate tiene su origen en la Sierra Nevada de California. Ahí se originó el aguacate. Bueno, California fue México. No estamos tan lejos. California fue México. Pero mucho antes de que nos dividiéramos en países y todo esto, hace millones de años, el aguacate se originó
en la Sierra de California, donde en ese tiempo presentaba otro tipo de clima, era un clima cálido. Actualmente no encuentras un aguacatito en la Sierra de California, eso no. Se tiene datos históricos, estudios que se han hecho, paleontológicos, donde se pudo demostrar la emigración del aguacate como especie. O sea, no quiere decir de que un cristiano la haya traído, sino que la especie como fue migrando, buscando el clima adecuado. Y entonces en esta migración se encuentra su paso, por estudios fósiles, se ha encontrado su paso por Durango, Zacatecas, Sonora, donde actualmente no se produce aguacate. Estoy hablando de que migró de California, pasó por ahí, llega al centro de México. Y como el centro de México, hablo de hace 20 y tantos mil años, tenía un clima un poquitito más frío, entonces se establece, por decirlo de alguna manera, en el área de Tehuacán, Puebla. Entonces se entiende que en esta área el aguacate es domesticado. O sea, la domesticación del aguacate se debe a México. México domesticó. O sea, el aguacate era una cosita así chiquita, así. Y fueron los mexicanos antiguos los que comenzaron a hacer estas variaciones que nos llevaron a los diferentes tipos de aguacates que hoy tenemos, ¿no? De ahí pasó a Guatemala, de ahí pasó a la región maya. También hay una historia muy interesante de aquí de Tochimilco, de aquí de Atlisco, donde, acuérdate que algunos de Huaquechula, los huaquechuas, de aquí, de Huaquechula, emigraron a Guatemala, ¿no sabías eso? No. Se fueron a conquistar Guatemala, o sea, saber dónde chingado les salió la idea, pero ellos se agarraron un día sus maletas, muchachos, vamos para allá abajo, o sea, vamos y allá. Y fueron y dominaron Guatemala un tiempo. No estoy seguro si realmente Guatemala se llama Guatemala por Huaquechula. No puedo asegurarlo. Pero lo que sí, de que de aquí salió una expedición a conquistar Guatemala. Wow. Entonces, esta región de Tochimilco se entiende que también fue de las culturas que en su momento modificaron el aguacate. En Tochimilco tenemos aguacatotes de este tamaño, tú lo sabes, sí, sí. ¿No? Y además Tochimilco es la tierra del aguacate para nosotros, más que Tehuacán incluso. Entonces, entre Tehuacán y el Huaquechula y la zona de Tochimilco es donde estaría la domesticación del aguacate. Bueno, y pues el aguacate actualmente pues es un cultivo universal, un consumo enorme, entonces para el Super Bowl se consume demasiado aguacate, pero a nivel farmacológico sí tenemos muchos estudios, se le ha prestado mucha atención. Estaba hablando de la pulpa, de que hay un estudio que nos habla de la parte insaponificable, el insaponificable de la pulpa del aguacate, mezclado un 33% con 66% del insaponificable de la soya, es un tratamiento eficaz, porque incluso tiene un estudio de cohorte que está publicado en Cochrane, es una base de datos de puros estudios de cohorte, puras revisiones, y es eficaz para el tratamiento de artrosis de cadera. Y el consumo de aguacate está relacionado también a una mejora de la memoria y función cognitiva, mejora de la vista. El aguacate es punto y aparte, de verdad, es magnífico, es una de las mejores cosas que tenemos en México. O sea, sí lo podemos apropiar como mexicano, porque si bien es cierto que te hablo del origen, así, no habían países en ese tiempo, pero quienes domesticaron y crearon de alguna manera el aguacate fueron los mexicanos. Pero, de hecho, Atlisco fue zona aguacatera. Ahora es muchísimo la producción de plantas, como que la planta vino a dejar de lado la producción del aguacate. Pero hay una historia, justamente hay una casa que se llama la Casa del Aguacate, donde la historia cuenta que de ahí se produjo el aguacate Hass y que de ahí mandan un injerto, lo mandan a Estados Unidos y así, y se empieza a producir. Pero hay una historia que cuenta que Atlisco también fue cuna aguacatera. Sí, de hecho, los estudios nos ubican el estado de Puebla, eso sí, el centro, y nos ubican en esta región, porque nosotros hoy para ir a Tehuacán pues salimos por este lado, pero Tehuacán con la región de Atlisco se conecta así por este lado, por aquí atrás. Entonces son zonas realmente. Además, nuestros antiguos eran muy andalones, o sea, no creas de que, o sea, si traían el pescado desde Veracruz, se lo llevaban fresco hasta la Ciudad de México, porque al señor Moctezuma le encantaba comer pescado fresco,
pues no tenían límites ellos para andar emigrando, para ir de un lado para el otro. O sea, no eran como nosotros que nos quedamos ahí medio sentados, ¿no? Entonces sí, todo eso puede ser historia, pero lo que sí, deben de haber historias así como aledañas muy interesantes, como la de Xochimilco, ¿no? Pero lo que sí de que los estudios paleontológicos nos hablan de ese origen en California, origen como especie. En California, migración hacia México y establecimiento en el centro, especialmente en el área de Tehuacán y Puebla, y la domesticación aquí, y de aquí, de esta domesticación, se tiene una segunda domesticación que es en el área de los mayas, allá en Yucatán, y se tiene una tercera domesticación que es en Guatemala, de la cual se cuenta con las principales 3 especies de aguacate en el mundo. Eso es el aguacate. Qué interesante. Y otra de nuestras plantas mexicanas, de las que ya usted ha abordado en otros momentos, pero si pudiera platicarnos nuevamente del chaparro amargoso. Nombre científico Castela tortuosa. El chaparro amargoso tiene actividad antiemética de entrada. Aunque es amargo y puede producir cierta emesis al principio, realmente es un poderoso antiemético. Pero la actividad más estudiada del chaparro amargoso es antiamebicida. O sea, para aniquilar, matar las amibas. Las amibas son los parásitos más presentes en los adultos. Los niños tienen a veces más lombrices y se les ve la pancita, ¿no? Pero en adultos en ocasiones tenemos amibas y sí vale la pena de vez en cuando hacer un tratamiento de desintoxicación parasitaria con una planta como el chaparro amargoso. Yo recomiendo tomarlo en cápsulas, tomarse las capsulitas y de 500 miligramos, 2 cápsulas 3 veces al día para adultos durante 8 días es suficiente. Si aguantan, porque no se llama chaparro amargoso y es dulce, ¿eh? Se llama chaparro amargoso porque realmente es amargo. Entonces, si aguantan el saborcito amargo, pues entonces utilizamos de 3 a 4 gramitos de la droga vegetal en corte té, nos lo tomamos en un tecito al día, listo, 8 días, y con eso una desparasitación completa de Castela tortuosa. También sirve para quistes hepáticos, por ejemplo, para disentería y para otro tipo de infecciones digestivas. Muy bien. Y hace ratito usted lo mencionó también, pero es una planta que pues para México es estandarte, además del chile, el frijol, el maíz. Uh-huh. ¿Podría usted platicarnos? Lo mencionó un poquito y también habló usted de los estigmas de maíz. ¿Nos podría platicar cuál es el uso terapéutico del maíz? El principal uso terapéutico, fuera del trófico alimenticio que nos provee el maíz, sin meternos en ese tema, los estigmas del maíz, que es nuestra droga vegetal, tiene actividad en el sistema cardiovascular, tiene la presencia de una gran cantidad de proantocianidinas, también contiene alcaloides, una buena cantidad, 20 alcaloides aproximadamente, entre ellos maicina, de ahí viene el nombre de maíz. Entonces, ¿para qué lo podemos utilizar? Si tiene estos alcaloides, también tiene actividad en el sistema nervioso central. Puede mejorar la función cognitiva. Tenemos evidencia experimental de ello. Tenemos evidencia clínica del tratamiento de infecciones urinarias. Y es para lo que más lo utiliza nuestra gente, para las infecciones urinarias, por la presencia de los compuestos proantocianidinas. Por eso cuando preparamos el tecito da un colorcito como rojito. Uh-huh. Sí, estas son las proantocianidinas que están presentes también en la betabel, están presentes en la cebolla morada y normalmente la utilizamos en el arándano, por ejemplo, y normalmente la utilizamos para tratar infecciones urinarias de manera general. Sin embargo, dependiendo de la dosificación, los estigmas de maíz lo podemos utilizar como diurético o como acorético. Esto hablaba yo con el doctor Parra cuando nos visitó, de la presencia del uso de los acuaréticos en pacientes que padecen insuficiencia renal. No estoy diciendo que lo deban de tomar, pero resulta de que sí tenemos documentos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, donde acepta el uso en el caso de pielonefritis aguda bilateral, que es inflamación, infección en ambos riñones, por ejemplo. O sea, sí hay evidencia de esto y sí se reconoce incluso en Europa el uso de los estigmas de maíz como una muy buena droga vegetal. Y en México tenemos abundantes estigmas de maíz. Muy bien. Bueno, médico, pues creo que hemos abordado el tema muy ampliamente. No sé si quisiera usted decir algún otro comentario antes de despedirnos. Bueno, tal vez abonar un poquitito y decir de que pocas personas se han dedicado a estudiar profundamente las plantas medicinales mexicanas. Algunos han hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, en la UNAM, hace rato mencioné alguno, el doctor Alonso Arellano, uno de ellos. Hay muchos doctores que de repente han dedicado su vida a esto. Hubo un hombre hace muchos años que dedicó su vida a investigar muchas plantas medicinales, escribió un libro al respecto que era para su tiempo, estoy hablando de pues ya hace más de 60, 70 años, para su tiempo era bastante avanzado. Lo documentaba incluso con algo de ciencia, de bibliografía, muy raro
en algunos escritores que escriben sobre plantas, y él fue el doctor, bueno, no era doctor, dijo, el maestro Maximino Martínez. Recomiendo bastante la lectura de su libro. Todavía algunos de los conceptos que él vierte en estos libros están bastante vigentes, y si queremos estudiar las plantas medicinales podemos comenzar por ahí. Un inicio. ¿Cómo investigamos nosotros las plantas medicinales mexicanas? Las investigamos a través de estudios científicos. Yo he hecho, y de verdad que mis alumnos lo saben, esta es una misión que he tenido durante muchos años. Yo estuve estudiando en Europa, entonces la formación que yo tuve me inclinó bastante al conocimiento de las plantas europeas. Yo actualmente soy académico de esta materia, doy clases, tengo muchos alumnos. Algunos son médicos, especialistas, pero una de las cosas en las que yo me he enfocado bastante es en no enseñarle a mis alumnos solamente el uso de las plantas europeas, sino que agregar plantas medicinales mexicanas y documentarlas científicamente, que es la parte complicada. Plantas como el cuacharalate, como el nopal, están en mi diplomado, por ejemplo. El diplomado que yo doy sobre fitoterapia, que dura 6 meses, en ese diplomado tengo incluidas plantas como el guarumbo, por ejemplo, cola de caballo, plantas comunes que se dan en México, que las utilizamos en la medicina tradicional, para que las dejemos de utilizar nosotros, que no somos herederos tradicionales, las dejemos de utilizar como medicina tradicional y emigremos hacia la medicina científica. ¿Por qué? Porque si un curandero, su abuelo fue curandero, su padre fue curandero, y él es curandero porque viene de herencia, porque lo aprendió, no necesita mi curso, no lo necesita, de verdad. O sea, yo respetaría mucho si un día algún curandero auténtico me dice, yo quiero estar en su curso, no lo haga, porque usted no necesita ciencia, usted aprendió de toda su vida, es un médico tradicional bien formado en la tradición familiar, cultural, ¿para qué? O sea, pero personas que no tuvieron un abuelo curandero, que no tuvieron un abuelo o una abuela que supiera de plantas y que no lo educaron desde pequeño, o sea, no es un médico tradicional y que quiere aplicar las plantas medicinales de forma adecuada, hay que seguir la ciencia de las plantas medicinales. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Tenemos una farmacopea mexicana maravillosa. De verdad, cada estado, cada etnia, cada cultura, cada lugar tiene plantas medicinales que utilizan de forma adecuada. Dejen de andarse peleando con el uso de las plantas medicinales o criticando, pensando que es prehistórico, que es ignorante, que es desfasado, porque en las montañas, en las sierras y en las comunidades las plantas medicinales han salvado muchas vidas mientras la medicina no ha llegado todavía. Uh-huh. Entonces debemos nosotros de tomar lo mejor de cada mundo, ¿sí? Eso sería mi mensaje final de alguna manera. Muchas gracias. Además también creo que no entendemos que si el ser humano llegó hasta aquí antes de la medicina convencional, pues que fue porque esta medicina, ¿no?, fue lo que nos mantuvo con salud. Y me gustaría saber, yo me acabo de acordar ahorita de alguna vez usted me hizo un comentario de que donde está una planta, por ejemplo, tóxica, en la misma zona está la planta que sería el antídoto. ¿Es así o lo recuerdo mal? No, de hecho se van formando como nichos que generan simbiosis, y esto ha sido un proceso evolutivo. Pero esto es pensamiento propio, filosofía uh-huh. propia, que siempre he pensado que las plantas medicinales, el hombre y los animales, y lo pensaba también Jean-Baptiste Lamarck, por ejemplo, de que vamos evolucionando en forma conjunta, al mismo tiempo, es decir, vamos como en compadrazgo, ¿no? Aquí vamos a la par, van las plantas, vamos nosotros, van los animales, y vamos así, entrelazando nuestra evolución. Entonces, por ejemplo, en lugares donde los climas son templados, son fríos, normalmente se padecen más infecciones respiratorias, y tenemos presencia de plantas medicinales que actúan en infecciones respiratorias, inflamación de garganta, por ejemplo. No vamos a tener en áreas de calor plantas como la equinacia, las tenemos en lugares fríos, pero en lugares tropicales donde se generan muchas infecciones digestivas y muchas enfermedades por vectores, como por piquete de zancudo, por ejemplo, como el dengue, Zika, no sé. Normalmente encontramos plantas medicinales que actúan en consecuencia de esas patologías. Por ejemplo, la hoja de la papaya,
que la podemos utilizar. Plantas que sirven, por ejemplo, para infecciones de la piel, como el mulato, las encontramos en regiones tropicales, que es donde más se padecen estas condiciones. Entonces, esto es parte de nuestra evolución. Y por otro lado, los antiguos indígenas sí creían de que si una planta es tóxica y puede causar cierta toxicidad, muy cerca de ella se encuentra otra planta que puede contrarrestar esto, y esto aplica a los animales. Y siempre yo he contado la historia, es una historia, ¿no? Esto no lo puedo sostener con un ensayo, un estudio, no, pero es una historia. Siempre he contado la historia de que en una expedición que yo tuve, porque antes iba yo a ver a mis hermanos mazatecos, hasta la parte alta de la sierra. Entonces, en una expedición, una caminata por las montañas que tuvimos, a un hombre en una ocasión le picó una culebra. Y entonces el más viejo del grupo, que era curandero también, él fue el que preguntó por las características de la culebra, color y todo. Allí iba él, pero no alcanzó a ver. Pero una vez que tuvo el dato, él dijo, es tal víbora. O sea, él la identificó de inmediato y entonces dio instrucciones a todos para que buscaran una hoja con ciertas características que tenía que estar en la zona, porque él aseguraba que esa víbora no andaba en lugares donde no estaba esa hoja. Y esa era la hoja que iban a utilizar para tratar al paciente para mientras lo llevaban al pueblo. Resulta que ya no necesitaron llevarlo al pueblo. Con esa hoja lo trataron. De hecho, yo lo conozco a él. Todavía vive, lo conozco. Entonces, basado en mi propia filosofía de años estudiando esto y en estas vivencias, que no he tenido solamente una, es que yo considero de que las plantas van creando estos nichos evolutivos. Entonces, si padecemos una enfermedad en una región, busquemos la planta local, porque lo más posible es que por ahí la tengamos. Qué interesante, muchísimas gracias. Bueno, pues creo que con esto concluimos nuestro podcast del día. Muchas gracias, médico, por todos sus conocimientos. Y bueno, los esperamos en nuestra siguiente emisión. Y muchísimas gracias. Esto fue Medicina Funcional con Alfonso. Nos vemos a la próxima.